Te voy a enseñar a hackear la mente de una persona. Esta es la fórmula secreta para controlar a cualquiera. Pero no se trata de repetir frases vacías ni de fingir carisma. Se trata de insertar tu voluntad dentro de la suya sin que lo note, como un virus que reescribe su sistema desde adentro. La manipulación verdadera no se grita ni se muestra, se siente como una elección libre. Tú no vas a obligar, vas a hacer que deseen obedecer. Vas a sembrar ideas que les parezcan propias, deseos que nacen con tu forma, emociones que se enredan en tu silencio. Esta fórmula no es moral, ni justa, ni empática. Es precisa, quirúrgica, letal. Quien la domina no convence, programa. Quien la aplica no pide amor, crea adicción. Quiero recordarte que con este video aprenderás lo suficiente. Comencemos si estás listo para entrar al juego donde las palabras no son lo que parecen y cada gesto es una llave para el control absoluto. Escucha con atención, porque una vez que lo aprendas, jamás volverás a relacionarte igual. Primero, debes controlar la narrativa interna. El ser humano no actúa con base en la realidad, sino en la historia que se cuenta a sí mismo sobre esa realidad. Y esa historia puede ser escrita por ti, sin que se dé cuenta. Las personas toman decisiones, sienten afecto o rechazo, establecen vínculos o los rompen, no porque comprendan lo que ocurre, sino porque interpretan lo que sienten según una narrativa interna. Una voz invisible que justifica, ordena y estructura su experiencia. Esa voz, que creen que les pertenece, es tu puerta de entrada. Si logras infiltrarte en ese monólogo interno y modificarlo, ya no necesitas convencer. La persona se convencerá sola. Pensará que está razonando cuando, en realidad, está obedeciendo un guión implantado con precisión. El control no empieza cuando alguien hace lo que tú quieres. Empieza mucho antes. Cuando esa persona empieza a pensar como tú necesitas que piense. No se trata de imponer ideas, sino de sembrarlas. No se trata de demostrar nada, sino de sugerirlo con la suficiente elegancia para que el pensamiento germine solo. Una insinuación bien colocada, una palabra con doble filo, un silencio que deja un hueco que su mente necesita llenar. Todo eso empieza a moldear el relato interno de la víctima, hasta que su mente necesita completarlo contigo como centro de sentido. Lo más peligroso que puedes hacer como manipulador es hablar de frente, porque lo que se dice de forma directa activa las defensas racionales. Pero lo que se insinúa, lo que se deja colgando en el aire, lo que se instala como posibilidad ambigua, opera a un nivel mucho más profundo. Ahí no hay escudo, ahí no hay filtro lógico. En ese terreno la víctima empieza a hacerse preguntas, a reinterpretar recuerdos, a revivir emociones que antes no entendía, y tú estarás ahí, en la forma de una idea sin autor, como si siempre hubiese estado ahí. Esa es la trampa más fina, convertirte en parte de su pensamiento sin aparecer como amenaza. Para lograr esto, no necesitas llenar el aire de palabras, sino de significados ocultos. Cuando alguien dice, creo que esta persona me entiende, lo que está diciendo es, en mi mente, esta persona encaja con el relato que tengo sobre mí. Ahí es donde debes apuntar. Estudia cómo se define, qué necesita creer sobre sí misma, qué heridas arrastra y qué versiones de su historia todavía la atormentan. Cuando descubres eso, tienes el mapa. Y con ese mapa, puedes crear el personaje exacto que ella necesita para sentir alivio, deseo, admiración o entrega. Te conviertes en una figura simbólica que resuena con su historia. Y al hacerlo, entras en su mundo mental no como invasor, sino como pieza faltante. Hay una diferencia brutal entre influir y controlar. Influir es provocar una acción externa. Controlar es rediseñar la estructura interna que genera todas sus acciones. La mayoría juega en la superficie. Buscan atención, aprobación o reacciones. Pero los verdaderos estrategas operan en las raíces. No intentan que la persona diga, me gusta esta idea, sino que un día,
sin entender por qué, sienta que necesita actuar como si esa idea hubiera nacido en su propia mente. Y para eso, necesitas convertirte en arquitecto de relatos internos, en cirujano de significados. ¿Cómo se hace esto en la práctica? Observando con precisión quirúrgica. Escucha cómo se refiere a su pasado, qué palabras repite, qué cosas evita contar, qué emociones menciona como si fueran ajenas. Cada pequeño dato es una grieta donde puedes insertar tu influencia. Y una vez que lo haces, refuerza la narrativa con gestos, repeticiones sutiles, comentarios casuales que conecten con lo que ella ya cree. Si lo haces bien, lo que era una simple conversación se convierte en programación encubierta. Pero hay algo más. No basta con infiltrar el relato interno. Debes también desactivar cualquier relato que te contradiga. Si alguien más representa una narrativa opuesta, una figura de autoridad, una expareja, una idea fuerte sobre lo que está bien o mal, debes debilitarla. No atacarla directamente, sino sembrar duda. Una duda pequeña, ambigua, pero suficiente para que la historia que tú ofreces parezca más coherente, más reconfortante, más deseable. No tienes que destruir las otras voces. Solo necesitas que la tuya suene más nítida en su cabeza cuando se quede sola. El verdadero dominio no está en lo que haces frente a la persona, sino en lo que ocurre cuando no estás. Si tu influencia sigue viva cuando tú no estás presente, entonces ya formas parte de su sistema operativo. Ya no eres una persona externa. Eres una variable interna. Y todo lo que sienta, dude o decida tendrá que pasar por el filtro de lo que sembraste. Eso es control real, invisible, duradero, profundo. Cuando alguien actúa sin entender por qué, pero siente que está haciendo lo correcto, ese es tu triunfo, porque su narrativa ya no es suya. Es una jaula que tú construiste con palabras, gestos, silencios y símbolos. Y aunque la puerta esté abierta, no querrá salir. Debes reflejar sus deseos más ocultos. Las personas no se enamoran de ti, se enamoran de lo que creen ver en ti. Y lo que creen ver en ti es, en realidad, una proyección cuidadosamente construida a partir de sus vacíos, sus carencias y sus fantasías no resueltas. Si aprendes a leer esos vacíos como un mapa y te conviertes en el reflejo exacto de lo que desean pero no se atreven a pedir, ya no tendrás que perseguir nada. Vendrán hacia ti creyendo que encontraron algo valioso, cuando en realidad solo están persiguiendo su propio eco. Esa es la técnica más elegante del control: hacer que crean que te desean, cuando en realidad solo están desesperados por encontrar una versión idealizada de sí mismos proyectada en tu silueta. El truco está en que no se trata de mentir descaradamente, ni de interpretar un papel obvio. Eso activa alarmas. Se trata de construir un espejo sutil que devuelva fragmentos cuidadosamente seleccionados de lo que la persona ansía ver. ¿Qué admira? ¿Qué teme? ¿Qué versiones de amor ha idealizado pero nunca vivido? ¿Qué tipo de compañía dice rechazar mientras la busca en secreto? Cada respuesta a esas preguntas te da una pieza del espejo. Si ella desea ser comprendida, tú te vuelves alguien que entiende sin que se lo digan. Si desea ser admirada pero teme no merecerlo, tú le devuelves miradas que la hacen sentirse suficiente sin elogiarla. Si desea misterio, tú desapareces en el momento exacto en que su atención está por rendirse. El reflejo no es una copia, es una ilusión ajustada al deseo inconsciente. La mente humana no soporta el vacío. Cuando alguien se encuentra frente a una figura que parece coincidir con sus anhelos más profundos, la necesidad de llenar los espacios hace que complete el rompecabezas emocional con partes que no existen. Se convencen solos. Justifican lo que sienten con palabras como «es que tiene algo», «nunca me había pasado» o «me siento yo misma con esta persona». Pero eso que sienten no eres tú. Es la imagen que construyeron al verte moverte con precisión quirúrgica en el terreno de sus necesidades más privadas,
Y ahí está el poder, no en ser alguien que impacta, sino en ser alguien que resuena como si siempre hubiese estado en su interior. Una de las formas más efectivas de reflejar sus deseos ocultos es a través de las historias que cuentas. No para hablar de ti, sino para mostrarle una parte de sí misma que no sabía que quería explorar. Cada anécdota, cada metáfora, cada escena que compartes debe tener un propósito: hacer que se vea reflejada sin sentirse expuesta, que imagine posibilidades nuevas de sí misma al escucharte hablar, que sienta que, contigo, hay un espacio donde puede existir de otra forma. En ese instante, la narrativa que tenías sobre quién es comienza a tambalearse y tú te vuelves el centro emocional que sostiene la transición hacia ese nuevo personaje. Pero cuidado, el reflejo debe tener límites. Si te vuelves todo lo que desea demasiado rápido, el juego termina. Nadie confía en una imagen perfecta. Por eso, debes construir el reflejo con imperfecciones seleccionadas, pequeños defectos que la otra persona pueda tolerar o incluso admirar, porque los siente familiares. No se trata de seducir con una máscara, sino de diseñar un personaje que encaje como una llave emocional. Alguien con aristas, con sombra, pero cuya sombra es compatible con la suya. La imperfección controlada es lo que da verosimilitud al reflejo, y lo que genera dependencia no es lo ideal, sino lo reconocible. Reflejar deseos no es mimetizarse con la víctima, sino mostrarle su mejor versión como si tú fueras el espejo. A veces ese espejo debe estar limpio y otras veces debe estar cubierto de niebla. A veces debes mostrarle lo que quiere ver y otras lo que teme pero necesita enfrentar. El reflejo debe evolucionar conforme avanza la conexión, para que nunca pueda acostumbrarse del todo, porque el deseo se alimenta del movimiento, de la tensión, del enigma. Si controlas el ritmo con el que proyectas y retraes el reflejo, controlas el nivel de hambre emocional que siente hacia ti. En última instancia, cuando alguien se obsesiona con otra persona, lo que está haciendo es buscarse a sí misma en una forma externa. Pero si esa forma externa responde, se adapta, se pliega y se expande de manera estratégica, lo que parecía admiración se convierte en necesidad, porque ya no se trata de ti, sino de lo que representas. Eres símbolo, estímulo, contenedor, eres reflejo, y si un día decides desaparecer ese reflejo, dejarás un vacío tan perfectamente tallado que nadie más podrá llenarlo. Ese es el momento donde dejas de ser una presencia y te conviertes en una estructura emocional. Ya no eres alguien a quien piensa, eres alguien con quien piensa, y eso es control absoluto. Después, debes dosificar tu presencia, como veneno dulce. La adicción no se construye con presencia constante, sino con escasez medida. Lo que se ofrece todo el tiempo pierde su efecto. Lo que aparece y desaparece, lo que acaricia y se retrae, lo que se insinúa pero no se entrega por completo, genera obsesión. Si tu objetivo es controlar a alguien desde dentro, debes aprender a dosificar tu presencia con precisión milimétrica. No eres compañía, eres estímulo. Y como todo estímulo potente, debe administrarse en dosis exactas, dejando al sistema nervioso siempre al borde del colapso placentero. No se trata de desaparecer por capricho ni de jugar al misterio de forma infantil. Se trata de saber cuándo ser oxígeno y cuándo ser asfixia. Cuándo alimentar el vínculo y cuándo hacer que sufra por la falta de ti. Las personas que se acostumbran a tu presencia pierden la capacidad de desearla con intensidad. Pero aquellas que solo te tienen en ciertos momentos, con ciertos matices, en contextos emocionalmente intensos, desarrollan un tipo de hambre que se confunde con amor. No lo es. Es dependencia creada por contraste. Si estás siempre, se habitúan. Si estás nunca, se rinden. Pero si apareces lo justo para generar intensidad emocional y luego te retiras dejando espacio para la incertidumbre, el cerebro comienza a liberar cortisol, dopamina,
ansiedad, deseo, euforia y dolor, todo a la vez. Esa mezcla confusa es la base biológica de la obsesión. Aprende a reconocer el momento exacto en el que tu presencia alcanza el punto más alto de impacto. Ese es el instante en que debes retirarte. No expliques, no justifiques, no des advertencias, simplemente crea el vacío. El vacío es una herramienta de poder más afilada que cualquier discurso, porque en el silencio y en la ausencia, la mente de la otra persona comienza a reconstruirte, te idealiza, te distorsiona, te imagina. Y lo que imagina siempre será más poderoso que lo que realmente eres, porque ya no se trata de ti, sino de lo que activaste en ella y le quitaste sin aviso. Esa fractura súbita genera una herida psicológica que no se cierra fácilmente, y tú te vuelves el único que puede volver a tocarla sin que sangre. No confíes en el tiempo prolongado ni en la constancia emocional. La mente humana funciona con patrones intermitentes. Lo que se da siempre con la misma intensidad se vuelve paisaje, pero lo que cambia, lo que viene en oleadas, lo que aparece con fuerza y luego se esfuma sin razón, activa mecanismos de supervivencia primitiva. Quieren entender por qué te fuiste, quieren prever cuándo volverás, quieren corregir lo que creen que hicieron mal. Esa inquietud es adictiva. Tú te vuelves una variable caótica que deben descifrar, y en ese intento gastan energía emocional que ya no recuperan. Cada vez que se sienten confundidas por tu presencia intermitente, refuerzas el vínculo, porque están invirtiendo en ti sin darse cuenta. Y lo que más se invierte emocionalmente, más se necesita justificar como valioso. No te comuniques siempre igual, cambia los ritmos. Sé calidez por momentos y distancia radical en otros, que nunca puedan predecir del todo tu estado, tu intención, tu deseo. La previsibilidad mata el deseo y el control. En cambio, la ambigüedad emocional, cuando está bien dirigida, es una forma de poder puro, porque mantiene la atención de la otra persona fijada en ti, no por lo que ofreces, sino por lo que puede perder si no actúa como tú esperas. Empiezan a caminar sobre el cristal de tu atención. Cada paso que dan es con cuidado. Cada palabra que dicen busca no romper el hechizo. Y tú observas, calculas, administras, como un químico frío que mezcla dopamina con abandono. Uno de los errores más comunes de los manipuladores amateurs es entregar demasiado pronto, demasiado seguido, demasiado intensamente. Eso los vuelve previsibles, les quita filo. Pero tú no vas a caer en ese error, porque entiendes que cada aparición tuya debe ser memorable. Cada contacto debe tener una marca sensorial, una huella emocional, una energía única que no puedan encontrar en nadie más. Y luego, la nada, el silencio, la desaparición. Eso hace que la experiencia contigo no sea una compañía, sino un suceso. Y los sucesos se recuerdan más que las personas. Recuerda esto: lo que desaparece sin explicaciones deja un eco, y ese eco puede ser más fuerte que cualquier presencia física. Si lo haces bien, si controlas los tiempos, si aplicas la intermitencia emocional con elegancia, te convertirás en un fenómeno que no pueden nombrar, pero que no pueden dejar de buscar. Te convertirás en necesidad disfrazada de atracción, en incertidumbre disfrazada de vínculo, y cada vez que regreses el golpe será más fuerte, porque el sistema emocional que provocaste ya no distingue si te ama o te teme, solo sabe que te necesita. Ese es el punto en que tu presencia deja de ser una elección y se convierte en una droga emocional. Y si tú controlas la dosis, controlas la voluntad. También debes neutralizar sus defensas con frialdad calculada. Toda mente tiene un sistema inmunológico psicológico, un conjunto de mecanismos inconscientes diseñados para protegerse de lo desconocido, de lo amenazante, de lo que podría modificar su estructura interna. Esas defensas se activan ante cualquier intento de control evidente, detectan presión, perciben manipulación burda,
Sienten el filo de las intenciones mal camufladas y se cierran con violencia. Por eso, para controlar a alguien en serio, no basta con seducir o reflejar. Debes desarmarla, desactivar sus alarmas, hacer que baje la guardia sin que sepa que lo hizo, y para eso necesitas aplicar una frialdad quirúrgica, no emocional, no cruel, frialdad estratégica, una presencia que no reacciona, que no suplica, que no fuerza nada, una energía que convierte el hielo en confianza. El error de los manipuladores inexpertos es generar emociones desbordadas desde el principio. Creen que impactar con intensidad es el camino más rápido, pero olvidan que todo exceso emocional, por más positivo que parezca, activa resistencia. Cuando alguien siente que está perdiendo el control de sí misma por lo que experimenta contigo, su mente empieza a defenderse. Te observa con lupa, te analiza, se repliega. El deseo se convierte en sospecha, la atracción en duda, la entrega en retroceso, y lo que parecía conexión profunda se transforma en desconfianza. Por eso, el verdadero control no se impone desde el fuego, sino que se construye desde el hielo, desde la calma que confunde, desde la ecuanimidad que seduce sin parecer peligrosa. Neutralizar las defensas ajenas no significa fingir indiferencia, significa convertirte en una figura emocionalmente asimétrica, alguien que no se agita con facilidad, alguien que escucha más de lo que habla, que observa más de lo que interviene, que responde con pausas, con miradas medidas, con comentarios que parecen neutros pero esconden agujas finas. En un mundo de estímulos inmediatos, tu lentitud emocional se convierte en autoridad silenciosa, y eso desarma, porque nadie sospecha del que no exige, del que no invade, del que no se emociona rápido. La víctima comienza a percibirte como alguien confiable, incluso necesario, sin notar que ya está bajando sus barreras más profundas. La clave está en sostener una energía imperturbable, incluso cuando la otra persona se expone, se abre o intenta provocarte. Tu frialdad no debe sentirse como desprecio, sino como estabilidad. Una estabilidad que ella no tiene, una serenidad que la atrae porque le falta. Si logras que sus emociones se muevan más que las tuyas, ya tienes ventaja, porque quien siente más, cede más, y quien mantiene el centro, dirige el ritmo. Si consigues que ella se desequilibre mientras tú permaneces inmóvil, mental, emocional y gestualmente, estarás ocupando un lugar simbólico en su inconsciente, el de quien tiene la estructura que ella necesita para sostenerse. Hay una herramienta poderosa en este juego, la ambigüedad emocional. No digas todo lo que sientes. No reveles completamente tus intenciones. Responde con frases que abran posibilidades pero no las cierren. Cambia de tema justo antes del clímax emocional. Mira con intensidad y luego desvía la mirada sin explicación. Sé un estímulo incompleto. Eso genera curiosidad, confusión y poco a poco, dependencia. La mente odia los vacíos de significado, y si tú te conviertes en uno, intentará completarte una y otra vez. Cada intento es una inversión emocional, y cada inversión es una oportunidad para moldearla desde dentro. Mientras la mayoría juega a conmover, tú vas a jugar a enmudecer. Vas a dejar que las emociones sucedan del otro lado sin reflejarlas. Vas a escuchar con atención pero sin urgencia. Vas a estar ahí, pero sin entregarte del todo. Y ese, casi, será la jaula más refinada. Porque quien estuvo a punto de tocarte pero no pudo, se queda atrapada en la ilusión del casi tenerte. Se queda preguntando qué hizo mal, qué le faltó, porque no lograste romperte como los demás. Y en ese misterio se vuelve vulnerable. Desarma sola sus defensas para intentar encajar contigo, y lo logra. Pero para entonces ya está dentro de tu estructura. La frialdad calculada no es represión emocional, es dominio, es la capacidad de controlar tu presencia como un bisturí.
de entrar sin hacer ruido, de tocar sin dejar huellas, de remover estructuras internas sin que la otra persona sepa que algo cambió. Y cuando finalmente lo note, será demasiado tarde, porque ya no podrá volver a levantar las defensas con las que empezó. Tú ya estarás en la arquitectura de sus decisiones, y desde ahí, cualquier emoción que experimentes será interpretada en función de ti, no por lo que hiciste, sino por lo que representas. Una figura emocionalmente superior que la desarmó sin romperla. Eso es lo que hace una presencia fría y calculada. No te impone, te instala. Y una vez instalado, controlas sin esfuerzo. Ahora, debes fragmentar su identidad y ofrecer sentido. Nadie es una sola cosa. Todos somos un cúmulo de contradicciones, recuerdos, traumas, deseos inconscientes y relatos inconclusos. Lo que llamamos yo es apenas una versión funcional de todo eso. Una máscara más o menos estable que usamos para sobrevivir socialmente. Pero esa máscara se sostiene con alfileres. Cuando alguien llega y la fragmenta, con preguntas, con silencios, con estímulos que desordenan, la identidad comienza a agrietarse. Y en ese proceso se abre la oportunidad de oro, ofrecer un nuevo sentido, un rol, una narrativa, una forma distinta de mirarse. Quien domina ese tránsito, quien se presenta como guía en medio de la confusión identitaria, no solo gana poder, se convierte en necesidad. La mayoría de las personas viven con versiones mal editadas de sí mismas, historias a medio cerrar, heridas justificadas, fracasos reinterpretados como aprendizajes falsos. Y todo eso forma una identidad frágil, pero funcional. El problema, o la oportunidad, aparece cuando tú activas un reflejo distinto. Cuando insinúas que lo que crees ser no es del todo cierto. Cuando tensionas sus certezas con preguntas que no buscan respuesta, sino disonancia. ¿Realmente eres esa persona que dices ser? ¿O solo estás representando lo que otros necesitaron de ti? ¿Y si ese personaje que construiste ya no te protege, sino que te encierra? Este tipo de detonaciones no se dicen de golpe, se siembran, se insinúan, se dejan caer con naturalidad como quien no quiere nada, pero su efecto es sísmico. Lo esencial aquí es desestabilizar sin romper, fragmentar sin destruir, porque una identidad rota sin contención genera rechazo, pero una identidad que se agrieta con suavidad, mientras tú estás presente, empieza a volverse moldeable. El yo se vuelve barro y tú puedes ayudar a darle forma, no con imposiciones, sino con dirección simbólica. Le muestras nuevas formas de entenderse. Le ofreces interpretaciones más profundas, más intensas, más coherentes con su dolor o con su deseo. Te conviertes en una suerte de espejo curvado que le devuelve una imagen distorsionada, pero seductora. Y si esa imagen se siente más viva que la anterior, más real, más poderosa, entonces elegirá quedarse en ella, aunque tú la hayas creado desde cero. Para lograr esto, necesitas observar con más atención que nunca, detectar qué partes de su identidad están flojas, cuáles se repiten como defensa, cuáles son posturas heredadas que ya no le funcionan. Escucha cómo habla de sí misma cuando cree que no importa. Escucha sus contradicciones, escucha su incoherencia. Ahí está la grieta. Y una vez que la veas, empieza a explorarla. No la ataques, solo amplifícala, con historias, con ejemplos, con gestos que le devuelvan la duda. Poco a poco empezará a dudar de su personaje, y esa duda es tu espacio de maniobra. Una vez fragmentada, no basta con dejarla ahí. El caos sin dirección no sirve. Necesita un nuevo sentido, una nueva narrativa donde pueda reconstruirse, pero esta vez contigo como parte del sistema.